abajo. Ahí. Ahora. Buenas a todos, gente de spexdj que les habla. Tenemos un nuevo episodio de esto que es Pneuma. Y bueno, estoy teniendo algún tema con que no me gusta mucho de... Creo que es el display, creo que lo activé esto. Ahí va. Bueno, tenemos 4, sí, 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Vamos a empezar así con el 1. R y R. Puerta. For one, I cannot walk through walls, which is disturbing. You'd think if I was a god, I could do what I wished. For the most part, I don't appear to be in control. Perhaps my subconscious is keeping the world in shape. What? Subconscious. Oh my god. Okay. All along, unobserved. Creo que ya sé. A ver. What resides in this subconscious? Those thoughts that I'm not aware of. Okay. Not all of my decisions Puede ser are que... wisely made under the full power of cognition. Some sí, decisions are made outside of the conscious self. I seem to observe a lot of my actions with little or no control over them. I must still own these actions. No. Ahí va. No. Ay, ahí estaba. Bien. A ver, creo que es así. El tema es... Oh my god, no. Hay que ir probando. Ahí va. Cada vez queda menos. Nos queda solamente la parte de arriba. Vamos. Dale. No puede ser que nos quede uno. Bien. Come on. Ok, está fácil. How does compartmentalization square with consciousness? This subconscious, what's that doing? Esto no tiene dificultad alguna. Even as a god, the idea of trudging through my subconscious is somewhat nightmarish. Some things best not known, even for the all-knowing. ¿Qué fue lo que hice mal? Oh my god, ahí está. Y ahí se nos abre la puerta suprema de pollo. Y ahora... The sad thing about being a god is the crushing loneliness. Ya entendí, hay que girarlo. This wall, for instance. Don't get me wrong, he's a smart-looking wall. I enjoy being around him. He has little of interesting conversation. Very flat personality. Like the bridge from earlier. Very anthropomorphized. Ahí. Un poquito menos, ahí. Saltamos para que no nos joda. Y... Seguimos. OP. Lo tenemos. Got it. Oh my god. ¿Qué es esto? Okay. Let's try it. I love giant machines. The bigger the machine, the better. This is my idea of heaven. There's something about a giant machine that screams godlike. Me and my machines, animated, as if alive, but really just acting inside a closed system. They give the impression they are full of life, but they are just wheels and cogs that turn in time. Como que solamente hay escaloncitos acá, ¿no? Así que debería empezar... Ah, mira, hay una subida ahí. Bien, subida...
esto? No. Perfecto. Y acá. Ahí, acá. ¿Y ahora? Amigo, lo tengo. La caí. Espera. Parece... el de arriba. Ahí va. Excelente. Lo tenemos. Bueno, dentro de todo bastante fácil. Vamos a ver por acá. Vamos por acá. Qué bueno que está el juego, ¿eh? Los reflejos, los shadows, las sombras, sí. Esos pequeños detalles. Gráficos. La verdad que el juego, digamos, además de su dificultad de puzzle. Terminamos el 1. La verdad que está muy bueno. ¿En cuanto a qué? En cuanto a concepto gráfico, ¿sí? La verdad que está muy bueno. Quizás habría que agregar algunas cosillas. ¿Qué es eso del 3? What the fuck? Oh my god. Así que nada. Me parece que está muy bueno, ¿sí? Muy recomendable. Me gusta. Es raro, sí, no voy a negar eso. El juego es raro. Pero está bueno, está bueno. Bueno, vamos al 2. ¿Dónde está el 2? Acá. 2. If knowledge is in the mind, to be alone is to experience all of knowledge. All the substance of knowledge exists within mind. Therefore, to suppose another whose mind was unknowable or transient would suppose a world in which all knowing was an impossibility. So it follows that being alone serves as a proof of my deity. Perfecto. In this way, it is a comfort to me that I am alone. Others would be a difficult problem. Sí, podemos. Stairway to heaven, made of fool's gold. Muy bien. Being alone is important. If one does not hear both parts of a conversation, one cannot have a full idea of what is discussed. To be alone is to know the whole story. Lo lógico sería replicar, Still, ¿no? this world seems to attempt to communicate something. The world is filled with part conversation. The writings on the walls themselves. Sí, había que replicarlo. Let there be yet more light. Oh. Being alone can serve as a comfort. If there's no one, no one can hurt you. No. But perhaps that's a bleak outlook. There must be joy that comes from others. Praise, they can offer praise. As a god, praise is something I can relate to. Not enough praise. Worship. Podemos girar para abrirlo, entendí. Lo que hacer toque. Bien, tenemos el 2. Bueno. Tenemos el número 2, vamos hacia el 3. Pretension implies there is a lack of thought. The pretense a ver, ¿qué hay en el 3? Vamos hacia el 3. Tengo miedo, ¿qué habrá? Otra vez estos de R y R. No me gusta porque el puzzle ese del piso era molesto, realmente. It doesn't take a genius to see that I am a genius. Comparative statements are somewhat redundant where you're the lone wanderer of the universe. I think I'd like a goddess to share this with. We could walk around and talk about perhaps waste away the time discussing how brilliant I am. She could bask in my intellect and compliment me on my immense wealth. Perhaps she'd look like me too. Hay que poner los tres, ya está. As handsome, that would be unthinkable. Could I create a goddess more majestic than myself? Could I create a rock that I couldn't lift? Y ahí se juntaban. Well, apparently I can create doors I cannot open. Hay que buscar el punto en donde se juntan. What does a goddess do, though? Quite clearly, I'm busy doing all this god stuff. Walking about, thinking about stuff, solving problems, inventing problems to solve. Would she be my helper, or off doing her own thing? I'm a pretty big deal. If I had a goddess, I'd assume she'd want to be around me most of the time. But I feel like I'm too busy with all these challenges to possibly give her all of my attention. I mean, to be fair, it's likely to destroy her given my godlike intensity. Maybe I'd make her in my image. That would be amazing. Two of me. Se me escapó. We'd have so much in common.
Este es un poquito más complicado, sí, que el resto. First, you'd have to be alive. Being alive is somewhat a prerequisite for being lively. Obviamente hay que esperar que el de abajo... ¡Ahí! ¿Ahora? Perfecto. Se va a abrir. Y corremos. ¡Ah! Bien. Bueno, mismo sistema. Oh. Y este no... ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Hay números! ¡Hay números! Un sol debe ser y este debe querer agarrar 3. A ver. Ah, sí, 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 sí. Ah, entiendo, entiendo. A ver, ahí tengo 3. Ahora, podría... ¡Ah! Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. Tengo que se habla bien. Ram, bitch. More light. Slight obsession with light here. ¿Y eso? I'm done here. ¿Qué carajo? Ah, como que se van agregando. Ya entendí. Solamente hay que girar. Nada del otro mundo. Parecen las bolitas de Navidad, del árbol de Navidad. Algunos seguramente saben de qué estoy hablando. ¡Oh! ¡De son! Muy bien, perfecto. Podemos ir al 4, ¿no? Ya podemos ir al 4. ¿Esto sigue funcionando? ¡Oh, yes! De florcitas. De PlayStation. Continuemos hacia el número 4. A ver qué pasa. Number 4. Otra vez a Rey R. ¿Qué es Rey R? ¿Quién será? Para averiguar, ¿eh? ¿Será el creador? ¿Será? ¿Serán los creadores? Why can I be surprised? What If I'm all-knowing, then I should know all. Perhaps there is a moment when knowledge is created. Sometimes when I ask these questions, I wish there was a response. Wish there was someone out there listening to me, hearing these words. But how could they tell me even if they were listening? I've never heard their voice. If a voice came down from the sky to talk to me, I'd probably think I was crazy. ¿Y esto? No hay forma de abrirlo. O sea, anyone's listening, I have a surplus no tengo forma. If you'd like to pop out my universe, I este por could give you acá some. y este por acá. Friendship for gold, straight up trade. Oh, espera, 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 a ver. No, ¿y este? Entonces, espera, a este hay que llegar ahí. O bueno, o así. El tema está en cómo llegar ahí. Wait. Sí, lo tengo. Perfecto. Creo que lo tengo. A ver. Usa. Está muy bien detallado, me encantan los gráficos de este juego. No sé si es un... parece siempre un simulador de... I make a lot of mistakes and missteps. Okay, Can God make mistakes? What? A ver. A mistake is something unintended. Ah, hacia la derecha salen. Or perhaps I'm not a god at all. Debería poder subir no. Let's not be silly. Of course I'm God. A ver. Sí, pues si voy pegadito, no se salen. Perfecto. 4. Pues muy bien, vamos a ir volviendo. A ver qué nos espera ahora, porque realmente no sé. O sea, mirá si... mirá si te como el cogote. No, mirá si... nos espera algún minotauro, alguna cosa rara. Yo tengo miedo que me aparezca un bicho de repente y me asuste. Realmente. Tengo que ser sincero, no me puedo andar mintiendo. ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Oh, por Dios! La puerta merliniana. Muy bien, gente. Atravesamos la puerta y bueno, nos quedamos acá.
Creo que estuvo bastante bien, avanzamos un montonazo. Así que bueno, los dejo. Por lo menos por ahora. Denle me gusta por favor al video, compartan, que me ayudan muchísimo. Bueno nada, espero que les guste la serie esta. Está muy buena, a mí me gustan muchísimo los gráficos. Y nos estamos viendo en un próximo episodio de esto que es Pneuma, spexdj. ¿Quién les habla? Nos vemos. Chao.